Ok, bueno. Perfecto. Se trata del seminario de la Academia de Musicología. La Facultad de Música tiene diversas academias y una de ellas es el área de la investigación musical, y este caso es musicología. Estamos en el grupo de procesos históricos. Pedí que fuera en esta sesión de clase porque los estudiantes, pues estamos viendo siglo XX, música moderna, contemporánea, pero consideramos que, como te lo había platicado, que es importante tener un panorama, una visión de la historia musical de nuestro país. En este caso, pues nos ha invitado a diferentes especialistas, colegas, compañeros, que han hablado de diferentes temáticas, pero en esta ocasión, por tu experiencia sobre documentos del siglo XIX mexicano, pues propusimos que fueras tú que nos hiciera el favor de acompañar. Más que nada, para ti, voy a hacer una serie de preguntas para empezar. Para ti, ¿qué es la musicología mexicana? Para que aquí los chavos van a tomar nota y van después a preguntar. Claro, claro que sí. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Me siento de verdad muy honrado porque más allá de la amistad que tengo contigo ya de muchos años y del apoyo que me has brindado siempre, pues es un honor convivir y compartir con los colegas músicos de allá de Jalapa. Mira, y empiezo por ahí diciéndote esto. Yo creo que eso es la musicología mexicana, ese sería el ideal, lo que para mí sería el ideal de la musicología mexicana, la posibilidad de compartir ideas, reflexiones, conocimientos, saberes, documentos, ¿no? Que nos ayuden a poner las piezas del rompecabezas de lo que es la música o el arte musical o incluso la cultura de nuestro país, porque ya podremos ver que en muchas ocasiones el arte musical está ligado a la plástica o a la filosofía o a la poesía, es decir, que las manifestaciones artísticas no van en un carril individual y digamos con bridas, ¿no? Donde tenemos que ir derecho por esta vía y no podemos o no tenemos tiempo de estar atentos al resto de las cosas, sino que tenemos que hacer ¿cómo puedo decir? Eh, Simbiosis con otras disciplinas que nos permitan entendernos aún mejor. Entonces, la musicología mexicana para mí es esto, es esta posibilidad de compartir, de convivir, de reflexionar en conjunto. Y es una disciplina, o sea, específicamente la musicología mexicana, es una disciplina que considero que por muchos años ha tenido mucho de empírico, en tanto que podemos tener referentes de nuestra investigación musical, por ejemplo, en el doctor Gabriel Saldívar, ¿no? Que con mucha intuición se puso a recuperar fuentes, ¿no? Tú y yo tenemos en común a Martín Valencia, ¿no? Que hace esta musicología callejera, como él mismo lo dice, ¿no? De ninguna manera es algo peyorativo. Él dice, yo me voy a patear las calles y encuentro documentos, encuentro fuentes, trazo relaciones. Y por supuesto, pues mira, se acaba de conectar. Esta información se ha ido sistematizando, se ha ido organizando, se ha ido nutriendo de teoría, se ha ido sí, ordenando, sería la mejor palabra que podría utilizar, y nos ha permitido entonces un nivel de reflexión cada vez más alto. Y el último punto que diría al respecto, aunque no sé si creo que me estoy adelantando a una de las preguntas que vas a hacer, pero no quiero dejar de decir algo muy importante. La musicología mexicana, pero la musicología creo que tiene que tener como mira, como meta, como puerto de llegada, a los estudiantes, ¿sabes? En el tiempo que trabajé en el CENIDIM, más de una vez los investigadores llegaban y me decían, oye, es que, ¿cómo es posible que el INBA no tenga dinero para publicar mi libro? Esta información que encontré y que organicé y este libro que escribí, este manuscrito que escribí, ya hasta podría estarse desactualizando porque ya han pasado muchos años y no me publican y la gente no se va a enterar de lo que he hecho. Y yo les he dicho, es que yo en ese momento les decía, es que el problema que tenemos es pensar que la única vía de salida para el conocimiento que generamos es la publicación de un libro. Ahí están los alumnos, ahí están los estudiantes, la gente con la que convivimos. Yo en mis clases de guitarra, porque yo no tengo estudiantes de musicología, pero tengo estudiantes de guitarra,
que son el primer frente de personas con las que me gusta socializar todo aquello que voy aprendiendo, descubriendo o entendiendo. Ahí está, y esa diseminación es la que nos va a permitir entender mejor nuestro pasado y quizá con ello, quizá afrontar de una mejor manera nuestro futuro, ¿no? Eso te diría, Enrique, sobre esta pregunta. Muchas gracias. Esto nos lleva precisamente, jóvenes, a que habemos un grupo de gente que estamos haciendo investigación musical. Yo siempre he dicho, somos como metiches, andamos en los archivos, hurgando, buscando. Por ahí tenemos a Jorge Martín Valencia, que realmente se mete entre las cucarachas hasta que encuentra grandes tesoros de la música. Jesús Herrera también, o sea, la maestra Julieta, que hemos estado siempre buscando para encontrar parte de nuestro pasado. Y en este caso, el maestro Segura ha trabajado por mucho tiempo, un cuaderno que es muy interesante, un cuaderno de música mexicana, eh, ahorita lo va a hacer, decir él, del siglo XIX, que se trata de los cuadernos Sutro. Y entonces ya entramos de lleno a lo que sería tu exposición, mi querido José Luis. Claro que sí. Pero antes que nada, gracias a Jesús, gracias a Martín, por ahí está Rey Alejandro Conde también, Está ya Jaime. están ingresando, Jaime Soria, también colegas. Y bueno, ya nos llevamos ahorita ya a lo que sería tu tema. Perfecto, perfecto, pues muchas gracias. Sí, pues comenzar diciéndoles un poquito eso. Dentro de esta labor musicológica o de investigación musical en México, un poco contarles mi caso viene a cuento porque así, muy a grosso modo les platico que yo casi cuando estaba por egresar de la Facultad de Música de la UNAM como guitarrista, pero para hacer mi servicio social y las prácticas docentes y todo, trabajé con el doctor Ariel Waller, compositor, violinista y profesor de la escuela. Fui su asistente, entonces yo di su clase de armonía y de análisis y de contrapunto, si no mal recuerdo, todo un año, ¿no? Me dejó sus grupos para que yo los atendiera como parte de estos servicios que les platico. Bueno, y ahí conocí a Víctor Cisneros, que a su vez me invitó, me dijo, oye, veo que te gusta mucho la música antigua y tal y cual, y entonces yo estoy trabajando para el proyecto Musicat, que es este gran proyecto del Instituto de Investigación Estéticas de la UNAM, que tiene la intención de catalogar y registrar actas de cabildo, partituras, libros de coro, etcétera, de 9 catedrales, al menos 9 catedrales en ese momento, y entonces me invitó y conocí a Jesús Herrera, a Bárbara Pérez, a Nelson Hurtado, a Omar Morales, pero especialmente a Jesús. Jesús era mi jefe en ese proyecto, era quien dirigía el proyecto de catalogación de papeles de música. Entonces mi primer acercamiento a la musicología fue así, fue como por una invitación que pudo no darse, o sea, fue algo realmente casuístico, digamos. Y luego la posibilidad de platicar con Jesús porque teníamos pues perdón, trabajo muy continuo de catalogación en la catedral, o sea, teníamos poco tiempo de trabajo al día, 4 horas al día, 3 horas y poco. Pero en alguna charla de café, un día me dijo Jesús, oye, ¿y sabes lo que son los cuadernos Sutro y la música de guitarra de la colección Sutro? Yo no tenía idea. Muy amablemente al día siguiente, creo, me trajo unas fotocopias de un artículo de John Kegel donde hablaba de todo esto. Y comenzó una bola de nieve que no se ha detenido. Nos conocimos en 2006, entonces casi 20 años después, no se ha detenido, ¿no? Entonces, conectando con la pregunta anterior, es de lo más interesante o de lo más bonito que tiene, digo yo, la investigación musical en México. Esa convivencia, esa circulación de información entre colegas y que luego te permite sumirte de lleno en un tema con el que haces clic, con el que te compenetras, con el que te sientes a gusto. Y bueno, entonces ahora sí, para entrar en materia, si es posible, voy a compartir pantalla y denme un momentito. Ok, voy a cerrar esto y esto. Y vamos aquí a Keynote.
Este, ¿Se está viendo la presentación? Un poco cortada. Acá la veo bien. Sí, a ver, vamos a ver si va funcionando bien. A Todo veces muy bien. RAM hace que vaya un poquito lenta, pero espero que se vea bien las diapositivas que voy a presentar y cualquier cosa, por favor, díganme si no. Ahí está ya. Pero bueno, entonces tenemos esta pequeña presentación que se llama así, la colección de piezas de música escogidas a dos guitarras de la colección Sutro, música para el surgimiento de la nación mexicana, puesta en 14 cuerdas. Un título un poco rimbombante, pero ahorita vemos de qué se trata eso. Entonces, lo primero que me gustaría decir es lo siguiente. Escogí esta foto de México en el siglo XIX y pongo este subtítulo, El corazón de una nación en la roseta de una guitarra. ¿Por qué? Porque en las primeras décadas del siglo XIX, cuando México se consolidó como nación, después de la Guerra de Independencia y de una serie de procesos sociales y políticos, bueno, se puede decir que surge la nación mexicana, se deja atrás el periodo colonial y entonces los mexicanos, los flamantes mexicanos, comienzan a asentarse o a redefinirse pues en la Ciudad de México, pero en los diferentes núcleos poblacionales del país, ¿no? O sea, nuestro país es muy, muy grande, pero digamos, nos centramos un poco en la Ciudad de México. Aquí pasó un fenómeno muy interesante. Las familias ricas, criollas de la época colonial, pues se fue sufriendo un cambio social a partir de la Guerra de Independencia y entonces las familias ahora con recursos de los nuevos mexicanos, pues tenían recursos y tenían un tipo de vida, una forma de vivir la vida que implicaba, por ejemplo, la práctica de instrumentos musicales en casa. Las señoritas estudiaban idiomas o baile o instrumentos musicales en lo que se casaban. Bueno, así funcionaba socialmente la Ciudad de México, por poner este ejemplo, solo que una de las cosas interesantes es que al ser estas nuevas familias de la alta sociedad, o no sé, la verdad son conceptos que a mí ya no me gustan casi nada, pero ya no tenían tanto como antes, entonces quizá ya no tenían un piano en casa, ya no tenían un arpa, o ya no tantos lo tenían, y entonces cobró mucha importancia la guitarra como un instrumento que antes, durante la época colonial, llegó a ser visto como un instrumento de las cantinas, de las calles, de los barrios bajos, de la gente vulgar, vamos a decir. Aquí cobró un lugar preponderante en la enseñanza y en la transmisión del conocimiento musical, ya en el contexto, digamos, más formal. Tan es así que en las noticias de los periódicos empezamos a ver que estas pequeños anuncios de academias donde se dice a las señoritas se les enseñará francés y a bordar y no sé qué, y empieza a aparecer la guitarra como uno de los instrumentos que se enseñan como parte de estas actividades de buen gusto, vamos a decir. Entonces, en ese sentido es que la guitarra, y en especial la guitarra séptima, un instrumento, pues este instrumento, esa guitarra séptima de cuerdas dobles, luego no todas dobles y luego ya simples, un instrumento que podríamos decir endémico de nuestro país, similar a otras guitarras séptimas de otros países como Rusia, Brasil, etcétera, pero nuestra guitarra séptima, pues eso se vuelve de alguna manera una especie de estandarte de esta resignificación cultural en México. Entonces, por eso me gustó esta idea del corazón de una nación, porque, claro, el cerebro de la nación mexicana estaba configurándose en la parte social, política, en la definición de los poderes y en fin, pero el arte, las manifestaciones artísticas son el corazón de una cultura o de una sociedad, y en este caso la guitarra como principal eje, diría yo. Pero bueno, el punto es que en esta época la música en la Ciudad de México se presentaba, por ejemplo, en el Teatro del Coliseo, venían compañías de ópera, estrenaban las músicas más
que estaban en boga en aquel momento, Rossini, Emilio Rosales, Stefano Cristiani, en fin, muchas compositores fueron representados en estos teatros. Y pues sucedía algo muy interesante, un fenómeno social muy interesante, que es que toda la gente que iba al teatro y escuchaba el aria tal de la ópera tal, vamos a decir el aria de la locura de Lucia de Lammermoor, la gente quería tener eso en su casa, ¿sí? Quería traer a su casa esa música porque le había impactado al escucharlo. Y como no había iPod, ¿no? No había Spotify, entonces la gente tenía que encontrar el medio para tener esa música en casa, y los compositores, que eran compositores e intérpretes normalmente, hacían reducciones, fantasías, temas con variaciones, versiones, digamos, de esta música orquestal u operística en reducciones a dotaciones de cámara, instrumento solo, dúos, combinaciones como piano y violín, piano solo, guitarra, dos guitarras, que es el caso que nos ocupa. En fin, se empezó a consolidar un corpus de documentos musicales que servían para esta circulación del repertorio. Y entonces esta música se vendía en diferentes almacenes, bodegas, librerías y repito, circulaba. Muchos de estos documentos quedaron en las colecciones personales de muchas familias y muy probablemente están por ahí guardadas en el baúl que fue del abuelo o del bisabuelo, y eventualmente han ido apareciendo en muy diversos contextos. Pero el caso que nos ocupa es el de la colección de 7 manuscritos musicales que se conservan en la colección Sutro. Voy a tratar de ser muy breve con el contexto de Adolf Sutro. Adolf Sutro fue un comerciante alemán, de origen alemán, que vino a América, o específicamente a Estados Unidos, atraído por la fiebre del oro. Solo que cuando él llegó a California se dio cuenta que todo el mundo ya estaba en el negocio de las minas de oro, plata, etcétera. Y él dijo, no, pues no me voy a meter a un negocio en el que ya hay mucha gente, pero toda esa gente que está en la minería tiene que comer, tiene que beber, tiene que fumar y tiene que vestirse. Entonces él más bien comenzó negocios comerciales de venta de tabaco, ron, mezclilla, etcétera, lo necesario para dedicarse a la actividad minera. Y luego, con una cierta intuición, porque no tuvo una formación como tal, pero una intuición de ingeniería, diseñó un sistema que permitió que no se inundaran las minas. En la zona este de California y oeste de Nevada, curiosamente, la tierra está por debajo del nivel del mar. Entonces es muy fácil que las minas se inundaran y pues fallecían los mineros o había incendios y había una serie de problemas que con el sistema que él desarrolló se logró evitar y se volvió millonario. Y afortunadamente él tenía una calidad filantrópica en su ser y empezó a crear parques, baños públicos, empezó a repartir dinero entre las personas, digamos, de clases muy populares, e invitaba a la gente rica de San Francisco a sumarse a sus misiones filantrópicas. Y la más importante, la que desafortunadamente no logró concretar, fue la creación de la biblioteca. Él quería su biblioteca de Alejandría, pero en San Francisco. Y entonces comenzó a mandar agentes y personas a conseguir colecciones en el mundo. Digamos, se sabía que falleció no sé quién y dejó una colección, una biblioteca muy importante, vayan y cómprenla por favor, etcétera, etcétera. Empezó a acumular una gran cantidad de volúmenes. Él mismo, en un viaje que hizo a Cuba para comprar ron y tabaco para continuar su negocio, tuvo que pasar por la Ciudad de México y se hospedó en el Hotel de Iturbide, lo que hoy es el Palacio de Iturbide, que está en la calle que hoy es Madero, casi al ladito de la Torre Latinoamericana, pero era el Hotel de Iturbide. Y resulta que en la planta baja de ese Hotel de Iturbide tenían una sede, una sucursal, la familia Abadiano. La familia Abadiano fue una estirpe de libreros y bibliógrafos mexicanos, impresores también, que venía heredando desde
los Valdés, los Eguiara y Eguren, los Jáuregui, que son familias que se habían dedicado desde la época colonial al comercio e impresión de libros. Todo ese linaje recayó en la familia Abadiano, de Francisco y Luis Abadiano, pero para el momento del que estamos hablando, en la última parte del siglo XIX, la librería la llevaba Eufemio Abadiano. Pero Eufemio Abadiano ya tenía otro tipo de intereses en la arqueología y en otros géneros, y entonces decidió poner a la venta la librería. Y se dio la coincidencia de que estuviera en México Adolf Sutro, vio la librería y cuando supo que estaba a la venta dijo, me lo llevo. ¿Qué te llevas? Todo. Se llevó estantes, botes de basura, documentos. En la librería de los Abadianos se vendía incluso lotería, billetes de lotería y hasta los registros de las cuentas de quienes habían comprado lotería, hasta eso está allá en California. Para no hacer el cuento más largo, la colección llegó a tener prácticamente 500,000 volúmenes, pero después de la muerte de Adolf Sutro había una controversia con su testamento y no se adjudicaron tan rápido los bienes que dejó. Y entonces, específicamente, él le dejó a su hija mayor la colección, pero no se podía establecer en ningún lugar hasta que no se resolviera esta controversia con el testamento. Y entonces, desafortunadamente, en el terremoto e incendio que devastó San Francisco en 1906, se perdieron casi 200,000 de esos 500,000 volúmenes, es prácticamente la mitad. Había un complejo en Montgomery Block, que es el mero centro de San Francisco, donde él tenía las bodegas de sus negocios, el ron, el tabaco y todo esto, y ahí tenían alojada la colección. Entonces con digamos con la crisis, con todo el pánico que hubo con el temblor, el terremoto que fue muy fuerte, y luego los incendios que se provocaron, también se dio un poco este asunto del saqueo, ¿no? Y entonces se metieron a robarse el ron o los paquetes de tabaco y lo envolvían en los documentos de esta colección. Así es como se perdieron estos casi 200,000 volúmenes. Pero bueno, de los 300,000 que sobrevivieron, han ido cambiando de sede varias veces hasta que en 2012 llegaron y se asentaron hoy en el edificio de la biblioteca principal, la J. Paul Leonard Library de la Universidad de San Francisco. San Francisco State University, que está en la parte oeste de la ciudad. Y ahí, en el piso 4 y 5 de la biblioteca, en el 5 está la bóveda, está el fondo reservado, digamos, y en el 4 está el área de consulta. Pasaron muchos años y en los 90 del siglo XX, John Kegel, un musicólogo e investigador norteamericano, llegó a hacer un trabajo a la Sutro Library buscando los panfletos relacionados con la independencia de México. Ese era el objeto de su visita, pero se encontró con 7 documentos musicales, manuscritos, que pues entre sí no tienen mucho que ver, no es que estén relacionados uno con el otro, más allá de que están ahí en la colección. Y aquí les enseño muy rápidamente un poquito de cada uno de ellos. El primero es bueno, no es el primero, este es el denominado manuscrito Sutro 4, manuscrito musical Sutro 4, pero bueno, es el primero que aparece aquí, que es el arte de cantar y compendio de documentos músicos de don Miguel López Remacha. Y pueden ver aquí abajo la fecha que dice que fue publicado, bueno, esta copia manuscrita fue hecha en Puebla en 1816. Este dato es muy interesante porque el libro de Miguel López Remacha fue publicado en 1799 en Madrid, pero hubo una reimpresión de 1816 y casi siempre esas reimpresiones eran para venir a América, y entonces muy probablemente de una copia de este segundo tiraje a partir del cual se hizo esta copia manuscrita. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el libro de guitarra de Fernando Ferrandiere, que también fue publicado en 1799, pero luego fue reimpreso en 1816, y curiosamente Martín, que anda por aquí, tiene un ejemplar de los de 1816 porque sigue la misma lógica. Esos fueron los que vinieron para acá, y ahorita les voy a enseñar un dato de la colección Sutro al respecto. Pero bueno, este es un manual de canto, un método de enseñanza del canto, con algunas lecciones de solfeo.
Luego tenemos el manuscrito Sutro 7, que es en realidad prácticamente todo el cuerpo del documento, es las instrucciones, el manual que utilizaban los sacerdotes para dar la extrema unción. De hecho, el libro se llama Modo de dar el sagrado viático, es decir, para el sacramento de la extrema unción, pero en las últimas páginas tiene copiados los himnos o las músicas en canto llano que se recitaban o que se cantaban al momento de la extrema unción. Entonces por eso se considera un documento musical, porque es bastante información musical la que hay, más allá de la que lo precede, ¿no? Pero bueno, este es el manuscrito 7. El manuscrito este es el manuscrito 1, es una colección de cantadas y villancicos y música polifónica de la época virreinal, siglos XVI, XVII. Es un compendio muy grande, más de 100 números. Aquí yo solo les mostré el último, que desafortunadamente está incompleto, pero que en mi caso es interesante porque tiene puesto el acompañamiento en cifra para una guitarra que digamos que realizaba el continuo que acompañaba la línea de la voz que están viendo ahí hasta arriba. Y entonces dice cantada humana, o sea, una música profana, vamos a decir, y dice, bueno, que está en un tono bajo, y en fin, hay una serie de informaciones, es de Zamora, más bien, perdón, no es de Zamora, está puesta en cifra, o sea, la parte de guitarra es de un tal Zamora, y bueno, solo para mostrarles esto. Luego está el manuscrito 3, que es muy curioso porque en realidad es un libro de música con algunas lecciones de solfeo, de ritmo, de entonación, bastantes piezas para tecla, en realidad es música para tecla, hay un minué con gol, los sones del circo, en fin, música muy en boga del siglo XIX, pero lo curioso de es que su primer folio en realidad contiene información para guitarra, tiene la descripción de la escala natural, poniéndola en partitura, digamos en pentagrama, pero diciéndonos en qué traste, en qué cuerda, en qué traste y con qué dedo se tocan en la guitarra séptima. Entonces por eso escogí esta imagen, pero ya les digo, son documentos de 80, 90 páginas. El manuscrito Sutro 6 es una parte de violín, es simplemente la parte de violín principal del campanello di notte de Donizetti. Y digamos que más allá de la información musical, porque pues es una parte de violín que se conserva, está publicada, digamos no tenemos nada aquí nuevo con respecto a la ópera de Donizetti, pero lo que es interesante es que tiene todo el cuaderno anotaciones como estas, que aquí no se ven muy bien porque esta es una imagen de microfilm, pero que nos dicen nombres de quién tocaba la parte de violín, o también nos dice dónde se tocó, o sea, esta compañía de ópera que tocó por ahí, dice que en Sassari, en Torino, en diferentes lugares, en algún momento vino a México y al violinista o la violinista se le olvidó su parte de violín y quedó ahí en la librería de los Abadiano y posteriormente en la biblioteca Sutro. El cuaderno Sutro 5 tiene música para guitarra, pero es un cuaderno que hoy por hoy puedo decir, por mucha información y por mucha investigación hecha, que fue copiado en Madrid. Originalmente fue hecho en Madrid por el tipo de papel, por el tipo de tinta y de una serie de cosas que con no me detendré por el momento, pero tiene 80 y tantas piezas para guitarra sola o para dos guitarras, pero con la particularidad de que la segunda guitarra en realidad lo que tiene que hacer es el bajo continuo. Entonces tiene una configuración muy cercana al método de guitarra y a las sonatas de Juan Antonio Vargas y Guzmán, que fueron copiadas en Veracruz y que se conservan hoy en el Archivo General de la Nación. Y entonces ya llegamos a la colección de piezas de música escogidas a dos guitarras, que es el manuscrito Sutro 2, y que, aunque es de guitarra igual que el anterior, no tiene nada que ver. Este manuscrito yo podría pensar que fue copiado en México más que en España como el anterior, aunque el papel es español, pero eso, el comercio de papel estaba perfectamente trazado entre España y América en general, pero obviamente con México, pero por el tipo de repertorio y porque está hecho para las guitarras séptimas, yo me atrevo a pensar que fue copiado aquí en México.
Este cuaderno es el que es objeto de mi actual tesis doctoral, estoy trabajando en él. Ya tengo algunas conclusiones interesantes, pero seguimos trabajando. Y entonces, aquí algunas imágenes del documento, por ejemplo, en la esquina superior derecha pueden ver el empastado, que tiene algunos signos de deterioro, tanto comeduras de insecto como unas manchas. Casi todas las manchas que he podido detectar en estos documentos tienen la característica de que pareciera ser parafina, como que alguien lo estaba trabajando cerca de una vela y parece ser parafina. Tenemos en el canto la imagen que está del lado izquierdo, donde hay unas siglas, donde se alcanza a intuir una A. Por aquí esto podría ser una P o una R. Esto parece ser una E, porque podría ser una F, pero entre dos consonantes, pues es más lógico que sea una E y una S final, pero no hemos podido determinar qué dice aún. Eh, y del lado derecho inferior pueden observar el ex libris, la etiqueta de la colección Sutro. Todos los volúmenes de la colección Sutro tienen pegada o incorporada en algún lugar este ex libris. Aquí una muestra muy rápida de las marcas de agua, pero antes de exponerles esto un poquito más, y retomando un poco el interés de lo que me planteó Enrique cuando me invitó tan amablemente a dar esta charla, es decirles un poco esto. O sea, lo interesante de la investigación musical es que se vuelve, conforme nos sumergimos en ella, nos vamos dando cuenta que no solo se trata de poder leer do, re, mi, ¿no? Sino que es muy importante adentrarnos y aprender, aunque sea un poco, de ciertas disciplinas que no nos son tan cercanas cuando estudiamos música como instrumentistas en los primeros semestres de una carrera de música, ¿no? Convertirnos o adentrarnos en el estudio de ciertas disciplinas, o, algo muy importante, aprender a relacionarnos con especialistas, ¿no? Es decir, no tenemos por qué saberlo todo, pero sí podremos preguntar y en este caso lo que vamos a adquirir es muchísima humildad para entender y para asimilar lo que nos diga algún colega. Por ejemplo, yo debo agradecer a la doctora María Dolores Díaz de Miranda, una religiosa española que se ha dedicado y es una experta en el estudio de las filigranas, es decir, estas marcas de agua del papel de algodón. Ella me dio mucha luz sobre lo que estamos viendo, y entonces he podido aprender, pero gracias a la interacción y a la comunicación, en este caso con ella, pero así ha sido con muchos especialistas de muchos lados. Bueno, ahora sí, en el manuscrito Sutro, a lo largo de todos los folios, van apareciendo estas marcas de agua, a veces completas, a veces a la mitad, a veces apenas una orillita. En el lado izquierdo de la imagen están viendo una de tantas fotos que he tomado de las marcas de agua que están presentes en el propio manuscrito Sutro. Esa está bastante completa, está un poco más de la mitad, digamos. Y del lado derecho están viendo una imagen tomada de algún otro papel, de algún catálogo de filigranas, donde la pueden ver completa. Esta es la filigrana completa de la fábrica de papel de Giorgio Magnani, o fábrica de papel Almaso, pero, o sea, digamos, Almaso era como el nombre de la fábrica, pero el dueño era Giorgio Magnani. Entonces, una de las marcas, porque siempre el papel tiene dos, la marca y la contramarca. Entonces, la marca es este escudo con esa trompeta, con ese corno, con esta corona por encima, y debajo con las iniciales Giorgio Magnani. Esta es la contramarca, que es la que dice Almaso. Allá arriba pueden ver una foto tomada del manuscrito Sutro, y abajo una imagen tomada de algún papel, de algún pliego que se ha conservado intacto, donde pueden ver cómo es completamente la contramarca Almaso. Y entonces ya les digo, a veces en otras fotos que tengo, si ven la de arriba, se ve prácticamente la mitad de las letras. No, a veces se ve la orillitititita, pero bueno, se puede saber cuál es, y se pueden hacer estas comparaciones con pliegos que se han conservado desde sus tiempos originales.
Todo el cuaderno Sutro 2 tiene filigranas de papel Almazo o Giorgio Magnani, todo el documento, pero en su cubierta, o sea, ustedes vieron una fotografía del encuadernado de pasta dura, pero se nota que ese encuadernado es posterior. Antes de eso, el cuaderno tenía una cubierta de un papel muy fino, casi como de papel cebolla, un poquito más grueso, y ese papel, solo ese papel, es de la fábrica de papel de Miguel de Elías, un papelero español. Aquí pueden ver del lado izquierdo el que está en el cuaderno Sutro, como es un pliego, perdón, una hoja que sirvió para solo como cubierta, no tiene nada de información musical ni nada, entonces se ve prácticamente completo. Y luego del lado derecho una reproducción hecha por María Dolores o por gente de su equipo a partir de papeles originales. Bueno, otro de los rasgos de los que se aprende cuando uno está estudiando un documento como este es la rastrografía. ¿Qué es la rastrografía? Bueno, el estudio digamos, es el estudio intermedio entre el papel original, el papel siendo solo el papel, y la escritura musical o literaria, dependiendo del caso. A veces hay en el medio, en este caso nosotros para la música tenemos que escribir los pentagramas, tenemos que tener los pentagramas que nos sirven. Así como ustedes a lo mejor hoy compran para sus apuntes un cuaderno rayado o cuadriculado, cuadrícula grande, cuadrícula chica, en fin. Entonces el papel de solfa, se le llamaba papel de solfa al que servía para la escritura musical, era un papel de algodón muy grueso, de un gramaje muy grueso, para que aguantara la tinta ferrogálica. Pero entonces, previamente a ser vendido, se le escribían los pentagramas y se utilizaba un instrumento que se llama rastrum. El rastrum normalmente es por lo menos las 5 líneas para trazar los pentagramas. Claro que aquí pueden ver en la esquina inferior izquierda cómo a veces, al llegar al final, se le acababa la tinta un poco antes a alguno de las puntas, y por eso estas 3 llegaron más lejos, pero las extremas no. Puede ser que se acabara la tinta, o también seguro tenía que ver con la presión que se hiciera. Como ya estaba llegando al final del trazo, quizá lo retiró un poco antes, no sabría cuál fue el efecto, pero el hecho es que no se ve tan parejito el pentagrama. Igual aquí, por ejemplo, observen la imagen inferior. El trazo del pentagrama va muy parejito, pero en algo se atoró la línea 1 y por eso le falta este pedacito, y aquí al final tiene también como 2 faltantes. Por la forma en la que están trazados los pentagramas en el papel de este cuaderno, podría decir que quien hizo estos rastros utilizó un rastrum de solo 5 líneas y fue haciendo 10 pentagramas por página. Eso no lo dije. Cada página del cuaderno Sutro 2 tiene 10 pentagramas en cada folio. El cuaderno 5, el otro cuaderno con música de guitarra, y que estudié durante mi maestría, pues hice este mismo estudio con él, y ahí les puedo decir, por ejemplo, que es casi evidente que el rastrum que utilizaron hacía los 10 pentagramas de un jalón. O sea, tenía 10 herramientas de 5 puntas cada una, porque hay veces en que se ve el rastro muy parejito, pero donde como que retiró la presión y volvió a empezar, se ve igual en los 10 pentagramas de la página. Entonces, no puede ser que se haya detenido exactamente en el mismo lugar las 10 veces, más bien es que era un instrumento que hacía todo de un solo trazo. Por algún momento retiró la presión y luego la volvió a empezar y se nota igualito en todo el pentagrama. Entonces es un estudio interesante y nos puede dar mucha información. Y bueno, aquí tenemos ya un poco de la música, pero antes de continuar con estas diapositivas me voy a salir un momento porque les quiero enseñar más bien. Aquí, este es. Segundito. Esta es una digitalización que hice el año pasado. Estuve en noviembre del año pasado en San Francisco y pude hacer una digitalización del cuaderno. Esta es la portada que ya les había mencionado. Aquí está el Ex Libris.
Este primer papel, se fijan que allá atrás está la portada, pero está como velada porque está este papel muy delgadito, les digo casi papel cebolla. Ese es el que es de Miguel de Elías. Y luego ya, esa es la contraparte, que tiene la asignatura antigua, ahí a lápiz, como lo pueden ver. Y entonces ya la portada, que es esta de colección de piezas de música escogidas a 2 guitarras. No todo, el cuaderno tiene 26 piezas, no todas son a 2 guitarras, hay cosas a guitarra sola y hay 2 canciones. O sea, con voz, pues. Y bueno, ya comienzan. Hay portadillas, a veces, no en todos los casos, pero hay portadillas individuales para cada una de las piezas. Aquí está la introducción a la ópera El tío y la tía. Y comienza la música para 2 guitarras, con rasgos de notación muy interesantes, de los que voy a hablar un poquito más adelante. La utilización de claves de Fa, que no es una clave habitual para la escritura de guitarra. La utilización de rasgos de octava. En fin, ahorita voy a profundizar al respecto. Les quiero enseñar también, esto es muy importante, en este último viaje pude digitalizar también otros documentos, entre ellos un inventario de libros de los Abadiano, donde podemos ver qué tenían en su poder en un momento dado. No siempre tenemos la fecha exacta, pero en un momento dado, qué tenían. Es un documento que apenas digitalicé y que todavía estoy estudiando con calma para ver si me encuentro información de los documentos musicales, de los que me importan, o sea, digamos, de estos 7 manuscritos Sutro, pero me gusta enseñarles esto porque quiero que vean esto. Aquí, entre la lista de publicaciones que tienen, de pronto encontramos esta, Aguado, arte de guitarra. Entonces quiere decir que la familia Abadiano en algún momento vendía el método de guitarra de Dionisio Aguado. Lo tuvieron entre sus posesiones. Se nota que lo vendieron porque hoy en día no se conserva, o quién sabe si haya sido de esos 200,000 volúmenes que se perdieron en el incendio, pero el hecho es que hoy no está, hoy no está. Pero aquí abajo de pronto tenemos arte de tocar la guitarra por Ferrandiere. O sea que quizá el ejemplar que tiene Martín en casa pudo ser uno que se vendía aquí en la librería de los Abadianos, no lo sé, no, evidentemente no era uno el que circulaba, ¿no? Pero nunca está de más echar un poco la fantasía, echar a andar la fantasía, pero el hecho es que en algún momento vendían el arte de tocar la guitarra de Ferrandiere. Estos 2 datos, como son para guitarra, pues me son muy cercanos, me son muy, muy interesantes, pero además me permiten ver algo que hace difícil la búsqueda en este tipo de manuales, porque aunque está todo en orden alfabético, quiero que noten cómo aquí esto está en la A, porque dice arte de tocar la guitarra por Ferrandiere, pero este de acá está en la A porque, aquí está, porque es Aguado, arte de guitarra, ¿saben? O sea, no siempre los títulos o la forma en la que lo reflejaron en el documento, o sea, es un orden alfabético, pero ¿qué hace Ferrandiere en la A? ¿Sí? O sea, lo pusieron en la A porque pusieron el nombre del tratado primero. Entonces, por eso hay que barrer estos documentos con muchísimo cuidado para que aparezca, ojalá, la información que nos interesa. Observen que son 354 fotos. Es un documento muy largo, ¿no? Muy, muy largo. A veces hay muchos folios vacíos, pero yo lo digitalicé todo. Pero sí, no sé si alcanzan a ver, porque yo tengo atravesado aquí algo del Zoom. Ya vieron que es como un directorio telefónico. Tiene sus índices con las letras. Aquí está la E, por ejemplo. Se ve mejor aquí. Aquí está la X, Y y Z, ¿no? Está muy bonito el documento, está muy bien trazado, pero hay que echarse un buen clavado a conocerlo. Y un documento paralelo a ese es que también tengo que, lo digitalicé, pero tengo que sentarme a estudiarlo con mucho cuidado. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice bibliografía, no dice inventario, pero dice bibliografía. Y dice, pues está en inglés, pero dice, este catálogo vino de México con la colección Abadiano y es probablemente una lista de impresos de la colección o de la compra del señor Sutro. Ya con esta información, ya sé que este documento no necesariamente me va a servir porque los documentos que yo estoy estudiando son manuscritos y este es un catálogo de los impresos que se vendían. Si vamos a las primeras páginas, sí veo
arte de estudiosos Sacrorum Librorum, no sé, aguinaldos de Apolo o el ramillete. O sea, lo que están describiendo en este listado son impresos, porque ya les digo que los Abadiano tenían su propia imprenta. Entonces, no creo encontrar aquí información sobre los manuscritos musicales, por eso, porque son manuscritos y aquí se describen impresos, pero hay que hacer el trabajo y algo interesante podrá salir. Bueno, y entonces volvemos un poquito al manuscrito, pero aquí, entonces, antes de que sigamos viendo las páginas, les quiero mostrar esto. Este es un inventario que estoy haciendo del documento, pero justo volviendo a estas preguntas que planteaba Enrique y que me parecen lo interesante de lo que hacemos como investigadores, este inventario. Yo definí los campos, en su momento me ayudó Jesús muy al inicio, o sea, porque hice un inventario parecido con el otro manuscrito que él me guió mi tesis de maestría. Eh, entonces, bueno, escogimos estos campos: título uniforme, autor, ubicación, epígrafe, dotación, tonalidad, compás, observaciones. Tomamos como punto de partida las directrices de RISM, ¿no? De este repertorio internacional de recherche musical, porque hemos tenido siempre la intención y la idea de que estas músicas se cataloguen en el catálogo general de RISM, se incluyan pues en el catálogo general de RISM. Pero bueno, entonces, lo que les quiero decir, qué lástima que no guardé, hoy pienso que me hubiera encantado guardar la primera versión del inventario donde prácticamente todas las piezas son anónimas. Si voy tantito a... ¿Dónde está mi presentación? No, aquí en el propio documento. Fíjense bien, tenemos una portada y dice Introducción a la ópera El tío y la tía. Y luego aquí lo mismo, la misma información. Y comienza la música. No tengo ninguna mención de autoridad de quién es el autor de la pieza, ni mucho menos el arreglista a dos guitarras, que sería lo verdaderamente interesante. Ahorita les digo por qué. El área de Colás, que es de la misma ópera del tío y la tía. Y lo mismo, aquí arriba el epígrafe, pero no tengo mención de autoridad. Y así como eso, muchas de las piezas, de las 26 piezas, por ahí dice obertura de la italiana en Argel de Rossini para guitarra. Entonces ahí sí me dijeron Rossini. Aquí adelantito están las famosas variaciones de Corral. Y así dice, variaciones de Corral, que son unas variaciones originales para tecla de Manuel Antonio del Corral. Pero salvo esas, creo que son 3 o 4 piezas, aquí está, variaciones de Corral. Y aquí lo vuelve a decir, variaciones de Corral. Salvo eso, no tenemos mención de autoría o mención de autoridad en el resto de las piezas. Entonces, todo era anónimo, anónimo, anónimo. Antes de contarles de lo que quiero decir a continuación, les voy a contar una anécdota que es muy interesante. Resulta que en 2012 el maestro Ismael Fernández de la Cuesta me invitó, bueno, nos invitó a un amigo y a mí, que tenemos un dúo de guitarras desde hace 20 años, nos invitó a un ciclo de conciertos que se organizó en 2012 por el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Y entonces nos pidió que tocáramos repertorio pues de este tipo, ¿no? Digamos de la época colonial o de la independencia y en fin. Entonces tocamos mucha música del manuscrito Sutro que yo ya había dibujado electrónicamente y resulta que mi amigo Mario, mi compañero del dúo, su hermana está casada con un catalán y fueron al concierto la hermana de Mario con su esposo y los papás de él. Y al terminar el concierto, la señora me dijo, oye, qué bonita música y no sé qué. Dice, hay varias piezas que se me hicieron súper conocidas, casi que las ubico, pero no te sé decir de dónde. Y yo quise tomar nota de ese dato, me llamó la atención porque yo sabía que la señora había tocado piano cuando había sido joven. Y entonces dije, ¿por qué será que conoce esta música o por qué será que le sonó? Pero no pude seguir el rastro en aquel momento del 2012, pero después entendí absolutamente por qué había pasado ese detalle.
repito, les enseño nuevamente que no tengo mayor mención de autoridad, pero resulta que luego, hace relativamente poco, ahora ya haciendo los estudios doctorales, por ejemplo, déjenme llegar a la pieza, veo este minué, observen este minué, minué alegro, este ya ni siquiera tiene portadilla, lo único que tengo es directamente la música y arranca con este epígrafe minué alegro y ya está, no tengo otra información, está en mi mayor y tengo pues este inicio. Entonces, me fui. Denme un momentito porque Chrome está un poquito lento. Voy a cerrar algunas cosas que ya no voy a utilizar. A ver. Voy a cerrar este. Voy a cerrar. Perdón, denme un minutito, pero es que sí, está muy lento aquí el asunto. Entonces quiero cerrar. Perdón, no sé qué está pasando. Bueno, voy a Chrome. El hecho es que yo llegué a la página de Reason, que es esta, reason.info, y aquí tenemos este gran catálogo que se ha ido alimentando desde hace muchos años con fuentes musicales donde se cataloga la música, pero sobre todo los ejemplares que se tienen para encontrar esta música, y entonces eso nos da una información muy particular, muy especial, y tiene este motor de búsqueda avanzada. Aquí ya estamos. Y entonces tiene este tecladito. Y entonces hace relativamente poco se me ocurrió hacer esto y hacer re, mi. ¿Y qué más es? Re, re, mi, fa, fa. Entonces, re, mi, re, mi, fa, fa. Y di la búsqueda. Y me encontré con que era un cuarteto de Haydn. Aquí ven este scherzo allegro y ahí está la línea melódica, solo que en mi bemol mayor, el que yo les estoy mostrando está en mi mayor, pero ya sabemos que la tonalidad muchas veces requiere perdón, que la guitarra requiere adaptaciones de tonalidad porque mi bemol mayor no es una tonalidad tan fácil de tocar en la guitarra. Entonces siempre lo que está en si bemol mayor se baja a la, lo que está en mi bemol mayor se sube a mi o se baja a re, en fin, eso es viable. Pues me puse a hacer este barrido con esta herramienta de búsqueda del catálogo de Reason con todas las piezas del manuscrito, y aunque todavía no encuentro todas, sí pude llegar y vuelvo entonces a mi catálogo, perdón, a mi inventario, y entonces, por ejemplo, aquí está la pieza, entonces ya no es Minué Allegro, autor anónimo, sino es Cuarteto Opus 33, número 2, segundo movimiento Minué, de Franz Joseph Haydn, ¿no? Y entonces aquí en las concordancias, Haydn, 6 cuartetos Opus 33, los famosos cuartetos rusos, así se les conoce, y tengo el impreso, o sea, bueno, es decir, la fuente consultada es el impreso publicado en Viena por Artaria en 1782, ese fue el que conseguí para cotejar que esta versión para dos guitarras de ese minué está tomada de esos cuartetos de Haydn. Y entonces, ¿qué creen? Haciendo esto, resulta que me encontré que un tema con variaciones que también estaba como anónimo, realmente es un movimiento de una sinfonía concertante de Pleyel, o que, por ejemplo, estos dos temas con variaciones son nada menos que de Ludwig van Beethoven, y de hecho uno de ellos basado en un texto, perdón, en un aria de Paisiello. En fin, este dato es muy interesante, fíjense, ¿se acuerdan que les mencioné que
de las veintitantas piezas, solo unas 3 o 4 tenían mención de autoría. La italiana en Argel, que sí decía que era de Rossini, etcétera. Hay una pieza que en el manuscrito dice Adagio de Haydn. Entonces, miren, ahí ya me dijeron que es de Franz Joseph Haydn. Me puse a buscarlo en el catálogo de Hoboken y nunca lo encontré. Pues resulta que no es de Haydn. Aquí ven en el campo de título diplomático, puse lo que dice, Adagio de Haydn, pero ya buscando en el catálogo en Rhizome, resulta que es del concierto para clave de Ignaz Pleyel, el segundo movimiento, es el Adagio, y es el que está en el manuscrito. Entonces estas a veces confusiones también podrían llevarnos digamos, a errores de no poder situar la música o de hacer falsas atribuciones, no por mala fe, a veces es simplemente falta de información, pero este tipo de fuentes nos permiten poner los puntos sobre las is en varios elementos. Por ejemplo, y ahora me regreso a la primera obra del manuscrito, que como recordarán solo dice Introducción a la ópera El tío y la tía, no dice más. Cuando John Kegel publicó en su artículo de 1990 y tantos, dio a conocer estos manuscritos, hace un repaso de lo que contenían, como este primer repaso que les hice yo mostrándoles de qué va cada uno de los manuscritos, él hace eso, claro, un poquito más a detalle, y cuando llega al manuscrito de las dos guitarras y menciona estos dos números de la ópera, del tío y la tía, él pone, claro, estos son 2 números de la ópera El tío y la tía, una ópera que fue escrita por Emilio Rosales con libreto de Ramón de la Cruz, se estrenó en el Teatro El Príncipe de Madrid y da toda una información muy precisa y muy certera sobre esa ópera El tío y la tía de Emilio Rosales. Solo que resulta que lo que está copiado en el sutro no es la ópera de Emilio Rosales, es otra versión basada en el mismo libreto de Ramón de la Cruz, pero en este caso la música fue hecha por Stefano Cristiani. Y entonces regreso a mi presentación para enseñarles. Y esto, ahora el doctor Kegel es mi asesor del doctorado, y regresando un poco a la pregunta que me hacía Enrique al inicio de la sesión, les puedo decir eso. Yo no estoy diciendo de dientes para afuera lo que les comenté sobre esta necesidad de convivir y de compartir. Me encanta que el doctor Kegel cuando vio estas, digamos, correcciones que pude hacer a la información que él da, en lugar de, digamos, tomarlo desde una perspectiva un poco, vamos a decir, de ego, o de, no, oye, no, ¿cómo me vas a desdecir? Así, él fue el primero que me dijo, da a conocer esto, o sea, qué bueno que encontraste la información que clarifica o algún otro asunto, ¿no? Voy a compartir la presentación para que vean. Entonces, aquí tenemos la introducción a la ópera El tío y la tía, como está en el sutro. Yo en algún momento, gracias a otro repositorio muy bueno que se llama Memoria de Madrid, que están tratando, las bibliotecas municipales de Madrid están tratando de digitalizar y consolidar una base de datos con información de sus acervos. Ahí me encontré las partes instrumentales del tío y la tía de Emilio Rosales, porque yo, siguiendo la pista de que El tío y la tía se estrenó en el Teatro El Príncipe de Madrid en 1732, creo, 62, ahora olvidé ese dato, pero entonces dije, eso tendría que estar en la Biblioteca Municipal de Conde Duque, porque ahí se conserva todo lo que tenía el Teatro El Príncipe. Y entonces pude encontrar las partes instrumentales, y nada de lo que vi en esas partes instrumentales se me figuró a esto. Entonces dije, híjole, aquí hay algo que no cuadra. Pues pasaron años y encontré en una biblioteca de California, que no es la Sutro, en una biblioteca del sur de California, una reducción, digamos una partitura, un guión de la ópera El tío y la tía de Stefano Cristiani, con una reducción al fortepiano. Y entonces, aquí sí, si lo ven, me regreso un momento, observen en la versión de 2 guitarras, la tonalidad de re mayor, esta anacruza de 1/8, y re, la, re, fa, re, etc. Pues eso lo tenemos aquí, en esta versión para fortepiano. Entonces, gracias a este ejemplar, pudimos saber que el tío y la tía que está copiado en el Sutro 2 no es
el de Emilio Rosales, sino el de Stefano Cristiani, que ya después, atando cabos, resulta que también él vino a México, o bueno, su música se escuchó en México, no solo el Tío y la Tía, sino otras tantas, y es un personaje que ya se empieza a estudiar. Esta es la segunda pieza del Sutro, el aria de Colás, de la misma ópera del Tío y la Tía. Aquí pueden ver este acompañamiento, la guitarra 2 que hace este bajo de Alberti, y la guitarra 1 con esta melodía, do, mi, re, si, la, sol, la. Y eso está en este ejemplar también que encontré, puesto para fortepiano, pero es la misma música y bueno, eventualmente entrará la voz de Colás, porque es el área de la ópera. Entonces, digamos, nuevamente es esta posibilidad de dialogar, de escuchar, de leer, de encontrar información de otros colegas. Nuevamente menciono a Martín, que anda por aquí. Él tiene otra versión para dos guitarras de esta ópera, y entonces todas estas fuentes en conjunto son las que van a permitir hacernos una idea un poco más clara, quizá no definitiva, pero al menos más clara de este repertorio y de su circulación y de cómo llegó pues hasta nuestros días, ¿no? Bueno, aquí una muestra del inventario, solo que se los mostré en el Excel porque se ve un poquito más grande, pero bueno, esto lo brinco por un momento. Aquí un poco el ejemplo que les decía, ¿no? O algunos ejemplos de lo que les decía. Aquí está este andante con variaciones. En el documento, en el Sutro, no dice nada más. Hice la búsqueda en el catálogo Rhythm y di con la versión de Pleyel, ¿no? Y entonces aquí está, y es la misma música, con las variaciones incluso. Algunas cosas no son exactas porque hay cosas que en el piano no se resuelven igual que en la guitarra. Entonces hay adaptaciones, pero 90% de las notas son las mismas. Aquí tenemos este andante con variaciones, allegretto, nuevamente sin ninguna pista. Pero resulta que es este tema con variaciones de Beethoven, ¿no? Encontré un impreso donde está la música. Y así, ya no quiero detenerme mucho más porque no quiero cansarlos, pero bueno, y el ejemplo que ya les había hablado, el adagio de Haydn, vean cómo dice adagio de Haydn, pero en realidad es Pleyel. Otro andante con variaciones, y es Beethoven también. Aquí una pieza muy interesante, que es de las que me hacen pensar que el manuscrito fue copiado en México, porque no solo estamos hablando de música para guitarra séptima, que les digo es un instrumento con esta configuración, un instrumento endémico de México, sino que tenemos copiado este jarabe. El jarabe también es una forma musical endémica de nuestro país, pero además un jarabe muy particular porque está diseñado para la guitarra la guitarra séptima, pero la de cuerdas dobles, porque tiene esta pequeña introducción a la partitura con la indicación para la escordatura. ¿Y qué nos dice? Para tocarse este jarabe se pone la primera quinta en fa sostenido y la segunda quinta se queda en su tono. Ya ven que la guitarra, la quinta cuerda es un la, ¿ok? Entonces, de las dos quintas, una la dejo en la, pero la otra la bajo a fa sostenido. La primera cuarta, que normalmente es re, la primera cuarta la bajo a si, y la segunda la subo a re sostenido. Fíjense cómo ahí las dos cuartas, ninguna de las dos está en re natural, sino una se sube a re sostenido y la otra a si. La primera tercera en mi, y la segunda tercera en sol sostenido, es el mismo caso. La tercera cuerda siempre es sol, y aquí la bajé a mi y a sol sostenido. La primera segunda la pongo en sol sostenido y la segunda, digamos, en su tono, o sea que en sí. Y todas las demás cuerdas no se menean, es decir, la séptima, la sexta y la prima se quedan en mi y en si, la séptima. Con eso, observen que tengo el acompañamiento para este jarabe, que está en mi mayor, y donde tengo primer grado de mi mayor por dos compases, puro mi sol si, y luego tengo otros dos compases de dominante, puro si, re, fa, la. No, si, re, fa, no tiene séptima. Pero lo que obtengo con esta escordatura es que todas las cuerdas que toco se tocan al aire. ¿Sí? Todas las cuerdas pulsadas, no tengo que pisarlas, todo lo puedo lograr tocando al aire. Lo que permite lo siguiente. En la segunda... perdónenme, no puse la segunda página, pero perdón, les cuento. Aquí se alcanza a ver, de hecho. Ya ven que aquí dice flautas.
La indicación flautas en la guitarra se refiere al uso de armónicos naturales. Entonces, si observan toda esta frase de 8 compases con esta armonía de primero y quinto de mi mayor, son con las cuerdas al aire. Y a partir de lo que está en la siguiente página se hace lo mismo, pero con los armónicos del 12, del quinto o del 7, y luego de regreso al... no, del 12, del 7, del 5, de regreso al 7, cerramos en el 12 y al final volvemos a las cuerdas al aire. Pero entonces no tengo que pisar realmente nada. Puedo hacer el acompañamiento de ese jarabe solo con cuerdas al aire gracias a esta escordatura. Bueno, ahora sí. La última cosa de las que les quiero hablar en este manuscrito es las diferentes formas de escribir, porque hay diferentes manos que copian en este cuaderno, pero además era usual que hubiera diferentes formas de referirse a esa séptima cuerda, porque es una cuerda muy grave y entonces requiere muchas líneas adicionales y su escritura es difícil. Quiero que observen este fragmento del baile inglés, donde el copista sí escribe en el registro real, vamos a decir, entonces escribe un si, si, do, fa, si, perdón, si, re, fa, si, discúlpenme, pero con todas las líneas adicionales necesarias. Otra opción es escribir el si en un registro un poco más cercano, debajo de la primera línea adicional descendente, pero poniendo el signo de octava, es decir, necesito que sea el si para sapo, ¿no? O la otra es un 7, ni siquiera escriben la cabeza de la nota, escriben un 7 y ya con eso sé que hay que tocar la séptima cuerda al aire. Y eso está muy presente en obras donde la séptima cuerda está cambiada de afinación. Normalmente en la guitarra séptima, la séptima cuerda es un si, pero como ven, este vals pide que la séptima se cambie a do y entonces ya la pieza está en do menor y entonces pide que toquemos la séptima cuerda al aire. Puro do, 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 etc. Es bastante pragmática la notación, digamos, ¿no? Y todo esto, toda esta información, como les dije desde el inicio de la charla, tiene que encontrar una salida. Todo el conocimiento que ustedes puedan generar, si deciden quedárselo y no compartirlo, les aseguro que se pudre ahí adentro. No sirve de nada. Todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos, tiene que encontrar una válvula de escape y circular, socializarse, ¿no? Entonces, toda esta búsqueda, todo adentrarse en los documentos, etcétera, 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 en mi caso específico, encuentra salida en la edición de la música para poder tocarla. Ya les conté de este concierto que hice con mi compañero del dúo, les hablé de ese concierto en Madrid, pero hemos tocado en muchos lugares esta música. Y entonces aquí un breve ejemplo del minué de Haydn. Ya ahora sí que ya sé que es de Haydn, entonces ya lo puedo poner, aunque sea con los signos necesarios que demuestren que es una atribución, aunque es una certeza, pero siempre hay que ser precavido. Aquí se explica cuál es la fuente original y bueno, esta versión para dos guitarras que tiene incluso las digitaciones, ¿no? Para poderlo tocar. Y entonces, ya para cerrar esta charla, la idea es pasar de esto que van a escuchar poder pasar a esto. Etcétera.
Entonces, bueno, yo aquí termino lo que quería exponerles el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y por supuesto, por favor, empecemos con preguntas, con dudas, con comentarios. Me encantará muchísimo escucharlos a todos ustedes y pero de verdad, primero que nada, gracias por atender a esta charla. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias. Creo que es bastante importante para nosotros conocer un poco más del panorama de la música mexicana. Conocemos el danzón número 2 de Márquez, conocemos muy bien, el guapango de Moncayo, pero poco conocemos de lo que sucedió en la época de la independencia. Escuchamos un poco a Villanueva, Juventino Rosas, pero la música mexicana es más allá de lo que hemos estado cercanos a escuchar. Chicos, primero antes de los invitados, voy a pedir a ver si los chicos de aquí de la clase quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Cuál es el nombre de Sutro? Que ¿cuál es el nombre de pila de Sutro? Adolf Sutro. Adolf. 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 ¿Algo más que quieran saber? Y bueno, ¿mande? ¿Dónde se puede tener acceso a estas digitalizaciones que hay del maestro? Que dónde podemos tener acceso a algunos de los trabajos ya publicados tuyos o transcripciones que has hecho del cuaderno. Bueno, en general todo, ahorita por lo pronto conmigo directamente, todas las digitalizaciones que vieron, todo lo que quieran, cuenten con ello. Primero porque la Biblioteca de California es muy amable. Acabo de realizar un proyecto de investigación hace unas semanas en la Biblioteca Pública de Nueva York con manuscritos de Carlos Chávez y ahí sí es otra historia, ahí sí me pidieron que no puedo socializar nada de lo digitalizado por derechos y tal, pero de esta música del sutro y tal, todo es abierto de parte de ellos y por lo tanto conmigo lo que necesiten. Yo estoy en todas las redes sociales, igual como JLS Músico, desde YouTube, Facebook, Instagram, me encuentran donde quieran, me encuentran en la Facultad de Música de la UNAM dando clases prácticamente toda la semana, así que lo que quieran yo se los puedo pasar. Y las ediciones que tengo de algunas de las piezas, todavía no tengo digitalizado todo, para allá va, también les puedo mandar un PDF. La idea es que la tesis va a quedar lista y va a incluir la edición crítica y práctica de las 26 piezas. Y la que sí ya se puede consultar es la edición del otro cuaderno, del cuaderno 5, porque esa está en mi tesis de maestría, que nuevamente les puedo pasar yo, pero esa la encuentran en TesiUNAM, porque ya desde que se hizo mi examen está subida al catálogo en línea. Así que lo que quieran, con muchísimo gusto. Gracias, José Luis. Y de los compañeros que están invitados, que están guardando silencio, Jesús, Jorge, Jaime, Joel, que es alumno de nosotros, Alejandro Tinoco también, Rey, Alejandro, Jaime, ¿alguno que tenga algún comentario, alguna pregunta? Creo que Martín por ahí. Hola José Luis, hola a todos. Pues muchas felicidades, ha sido de verdad un placer escuchar. Eh, Aclarar algo, el manuscrito que tengo del tío y la tía es Sí. para piano. Ok, pensé que era para Es para guitarra. piano, Ajá. pero viene dentro de son tres cuadernos que hallé, que Ujú, de hecho son hermanitos del sutro. Son otra forma de que el tiempo nos arrojó ujú, estos documentos de estos escribientes, ¿no? Que bueno, ahorita, de hecho, Alejandro que anda también por aquí, está haciendo aportaciones muy importantes porque ya dimos con algunos culpables que están ahí, implícitos, no explícitos, ujú, ujú. todavía no dicen Josecito Pérez, pero ya tenemos identificados algunos y algunos son de nombre bastante habitual, ¿no? Ujú. Ese es para comentarte, ¿no? El tío y la tía. Es de eh, piano, ok. es para piano, pero curiosamente es que tenían diferentes, como ya lo habíamos comentado, como clichés, y los clientes pedían sus tanditas de Ujú, partituras de ujú, música. O sea, no,
era conforme el repertorio que pedía el cliente, ¿no? Hacían estos cuadernos y no encontrar o no esperemos encontrar otro exactamente igual. Igual sí, ¿verdad? Sí, Igual sí, puede haber gustos muy semejantes, igual pedían las mismas obras, lo que estaba en boga, pero igual no. igual y Es no. curioso porque hemos encontrado también que la misma obra que está para piano, ¿no? También está para guitarra, ¿no? Sí. O para dos guitarras, ¿no? Es decir, el repertorio se repartía según lo que tocaba el cliente, ¿no? Iba la señorita tal a pedir esta obra, pero para guitarra. Y también lo que hemos encontrado muy curioso es que si la obra para piano tiene, vamos a poner A, B, un estribillo y otra cosa, la de guitarra ya no lo quiere así y nada Ujú. más quiere dos partes de esa obra. Claro, claro. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, pero Pero es que si era escritura al gusto, pues, ¿no? O sea, si era cópiame exactamente, el tema que me gustó de tal. así es, Así. justo, le acabas de dar al clavo. Si nada más me gustan dos partes, esas dos partes le Cópiame. escribían a la señorita o al cliente, ¿no? Esa es una cosa muy curiosa. La otra, un poco para ejemplificar lo que acabas de decir para los compañeros de la universidad, que aquí tienen una guitarra de 7 órdenes, es una guitarra antigua, justamente lo que estabas comentando. La primera a la que se refiere Sutro es a la guía, que es la cuerda más delgada. Y en algunos textos lo referimos porque es la primera ¿Ya ves? Ujú. que ves de tu vista hacia la guitarra, ¿no? Entonces la primera es la guía y la segunda es el bordón, ¿no? Es el bordón. 14 cuerdas, tu título lo dice muy bien porque efectivamente era más usual que en aquel entonces se utilizara una guitarra de 7 órdenes, pero todos dobles, ¿no? Pero todos dobles, entonces son 14 cuerdas. Esta es una configuración de séptima semidoble, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Sutro, bueno, lo que está diciendo El el cuaderno, sí, ajá, escribiente en el archivo Sutro, es que la guía se afina diferente del bordón. al bordón, ¿no? Porque el bordón respecto a la guía es una octava de diferencia. ¿Y cómo se afina la guitarra de 7 órdenes? Se afina de la séptima a la primera, un si, mi, la, re, sol, si y mi, ¿no? Entonces, esas son las cositas que quería comentarles, no tanto a ti que tú te las sabes perfectamente, pero bien No, a no, no, los... pero para los chavos está muy bien. Y además que vean un instrumento, porque claro, yo debo decirles que yo tengo ahorita prestada una copia exacta de esa guitarra que tiene Martín, porque el gran constructor de Paracho, Abel García López, hizo una réplica de esa original que tiene Martín, y la tengo yo, nada más que no la tengo tan a la mano, así que qué lindo y qué bonito que la Ah, muestres, ¿no? qué Porque padre, sí, es nuestra materia, ¿no? Eso es claro. a lo que nos Y dedicamos. el último ¿Ah? comentario con Sí, el cual me despido, digo, nomás un poco así como ajá. precisar algo aquí Sí, que, sí, que sí. que siempre me inquieta. Hacia mediados del siglo XIX para atrás, no escuchamos el nombre de guitarra séptima, escuchamos el nombre de guitarra de 7 órdenes, ¿no? Que Ujú, es como se refería, más bien está refiriéndose, la guitarra séptima mexicana se está refiriendo ya a un periodo tardío, el del siglo ujú. XIX, ya más encaminado pues, a la República, ¿no? A un estado ya más consolidado, ¿no? Y es curioso, pero era la guitarra de 7 órdenes, ¿no? Que sí tiene diferencias, ¿no? Por ejemplo, que el diapasón no se ve tan pronunciado, Ujú, ujú, ¿no? ujú, ujú. Nos remite a instrumentos que tienen que ver con el pasado virreinal, ¿no? Y bueno, algunas cositas. Esto que acabas de decir, Martín, es muy importante para que lo sepan los chicos, porque esa es otra de las cosas que a veces nos puede distraer a la hora de ir viendo las fuentes, porque como bien dice él, se referían como guitarra de 7 órdenes, eventualmente vino la denominación de guitarra séptima mexicana, que como bien dice ya tiene que ver una cuestión social, incluso comercial, ¿no? Sí, sí, Porque ya se volvió un objeto comercial así la es. venta de estos instrumentos, pero además también, sobre todo hacia atrás, podemos encontrar la referencia a vihuela. O sea, están Ah, hablando de la guitarra, claro, pero le pueden llamar vihuela. Es decir, así es. tenemos que estar pendientes
de que si yo veo algo para vihuela, no lo voy a ver porque yo estoy buscando guitarra séptima. No, espérate, es que puede ser una Así es. guitarra. O sea, es decir, siempre tenemos que tratar de capturar todo, lo que sea posible, ya luego discriminamos, ya, no, sí, se refería a otro instrumento que no es el que me interesa, pero bueno, qué bueno que trajiste ese punto. Perdón, oye, Así. ahora sí, la última cosita. Ajá. Sí, efectivamente era más habitual que cuando se aludiera, se tocaran las notas graves en el instrumento, Ujú. se cambiara la clave a fa, Afá. Ujú. como cuando cambia el piano, ¿no? A clave de fa o Chelo, sol. sí, sí, sí. Ujú. Era más habitual y yo lo he encontrado más justamente hacia la primera mitad del siglo XIX, por supuesto, tiempos más anteriores, Ajá, sí, sí. Reinato, pero también lo he encontrado en algunos autores del siglo XX. Es Ok. curiosísimo. O sea, a veces traen cosas que ya están en desuso o que ya no están en moda, pero pues lo siguen utilizando, ¿no? Claro. Tengo, tengo un par de obras del Virreinato para guitarra de 7 órdenes que justamente muestra este caso es igualito al caso Sutro. Sin embargo, tengo un tango, Mocosita, ¿no? De un tango muy famoso de principios del siglo XX, que está justamente Con la misma. con la misma idea y es el siglo XX, ¿no? Y bueno, pues muchísimas felicidades. También quien quiera Muchas consultar gracias. el Ferrandiere o algunos textos, adelante. Yo aquí los puedo recibir con Para mucho la, gusto. para la próxima te invitamos a dar una charla, mi querido Exacto, sí, Martín. sí. La parte 2 se lo va a echar el Martín. Sí. Exacto. Compañeros, Jesús, Alejandro, quien quiera opinar algo, tenemos pocos minutos ya para irnos a comer. Ya los chicos tienen hambre. ¿Quieran comentar algo brevemente? Ah, Jesús, pues, pásale, adelante. Bueno, pues muchas felicidades, José Luis, y te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir nosotros aquí en la UB pues estos últimos, pues esta última información, esta última investigación que estás haciendo. Te felicito de veras por toda la investigación y difusión de todo lo que has estado trabajando desde hace mucho, ¿no? Y me refiero a las fuentes, me refiero a las obras, me refiero a las prácticas musicales, me refiero pues también los procedimientos y qué es lo que hacemos con la investigación. Me parece es excelente que lo compartas con todos, con los alumnos y con nosotros, ¿no? Bueno, me sorprendió ahora que yo no estaba al tanto de los hallazgos. Bueno, me sorprendió muy gratamente la identificación de autores como Jaime, que está buenísimo, y bueno, nos refuerza desde luego lo que hemos ido encontrando, bueno, que había encontrando desde hace mucho, pero el conocimiento de Haydn y de otros autores que habría que ver. Me llama mucho la atención también el inventario que muestras de los Sabadiano, uy, bueno, pues se une a otros inventarios que son pues, fuentes de alguna manera un tanto no musicales, nos hacen referencia a algo que no tenemos o que no necesariamente tenemos, pero puede ser buenísimo, ¿no? Por ejemplo, bueno, como lo de Jauregui o lo del Marqués del Caral, en fin, ellos exacto, que ya están exacto. trabajados. Y bueno, yo quería preguntarte si has encontrado algo de Carlo Pop. ¿De Pozzi? O sea, como que yo quería ir a la P. Claro, bueno, de entrada, por supuesto que cuando quieras te paso la digitalización, porque va a pasar eso, es que eso es lo que está pasando. A lo mejor yo he pasado de largo por algún autor que le puede ser súper útil a otro colega, pero si en este momento no está en mi radar, no le he puesto la atención debida, ¿no? Entonces, que todos estos documentos circulen y encontremos cada quien las piezas de nuestro rompecabezas va a ser algo maravilloso. Debo decirles que estos escaneos que hice traté de que quedaran lo mejor posible, entonces son archivos muy pesados, entonces la transmisión, bueno, tiene que ser a través de un canal que permita más de 2 gigas o en fin, pero bueno, cuenten con todo siempre. Yo les digo, no me gusta
que se quede nada en una sola mano, ¿no? Pero bueno, no encontré de Pozzi, fíjate que específicamente porque sé que te interesa a ti, sí tengo ciertos nombres en la mente cuando voy buscando, pero es que conforme fui avanzando en las páginas me di cuenta de esto que señalaba con lo de Ferrandiere, o sea que Ferrandiere está en la A, ¿no? O sea, si vamos directo a la P a buscar a Pozzi, a lo mejor no lo encontramos, pero si son los minués de Pozzi, a lo mejor resulta que están en la M porque es minués selectos, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero, o sea, sí hay que hacer un barrido mucho más minucioso y no tratando de adivinar, porque es lo que he visto con estos documentos es que ellos pensaban de otra manera completamente diferente y además algo que ya no mostré más adelante es que luego hay adendas, ¿no? O sea, todo va muy bien ordenado, pero de pronto ciertos ítems se ve que los pusieron después porque les llegaron después o yo no sé. Entonces, claro, hay que barrer de cabo a rabo estos documentos para encontrarnos lo que andamos buscando. Simplemente un bibliotecario piensa distinto de un músico, de un musicólogo, ¿no? Entonces, cuando ves los catálogos que hicieron los bibliotecarios o desde los mismos estándares para hacer inventarios y catálogos, pues es otra cosa, ¿no? Desde luego. Bueno, sobre todo para los alumnos, pero a lo mejor para algún otro. Pregunto sobre Pozzi. Carlo Pozzi es un compositor que suponemos italiano que trabajó en Europa, pero encontramos hay unos minas de Pozzi en la Catedral de México. Pues a nadie le interesaba y la verdad es que es un personaje bastante oscuro hasta que empezamos a buscarlo y entonces, bueno, es el tipo de cosas que, bueno, pues aunque yo y aquí es propaganda antinacionalista, más con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que está ocurriendo en Exacto. Estados Unidos, que vemos que el nacionalismo pues, divide, destruye, crea cosas, ¿no? Luego me causa un poco de ruido cuando se hace tanto énfasis en la cuestión mexicana. Bueno, no sé si decir algo o no, porque hablas tú de la música para el surgimiento de la nación mexicana y el que pongamos tanto énfasis en lo mexicano en nuestras investigaciones no me parece algo sano, ni siquiera, bueno, igual me podrán corregir no sé, Arturo, por ejemplo, pero esta cuestión de la guitarra séptima mexicana, a mí, mira, desde una cuestión bueno, qué es lo mexicano y qué no, los prejuicios que lleva, bueno, por ejemplo, este compositor, Carlos Ponce, que nadie conoce y parece que nada más tenemos una, de las partituras en la Catedral de México, y no somos los mexicanos los que lo hacemos, yo creo que no los italianos jamás, ¿no? Pero bueno, en fin, quizás una sugerencia podría ser que pues, quizás valdría la pena, y a lo mejor tú, o a lo mejor tú con un grupo de alumnos que hicieran, mira, con una transcripción del inventario ayudaría un montón. O sea, una transcripción y la publicas, y entonces ya el que quiere va y busca, ¿no? Claro. Pero buscable, ¿no? Digamos, lo capturas en Word, lo pones en PDF y lo publicas por ahí y ya está, ya podemos acceder a eso, ¿no? Creo que sería una buena cosa, aunque yo sé que ahorita estás teniendo muchísimo trabajo con el pero a lo mejor algún proyectito que hicieras con alumnos, en una de esas, hasta alumnos de acá, ya se aprobó aquí, ya podemos hacer en la UB servicio social en otros lugares, entonces podría, a veces, Claro. hasta con chavos de la UB podrías trabajar. Y bueno, ya el último comentario mencionabas algo, no sé si entendí bien la idea, pero como una especie de hipótesis de que hubo una disminución de pianos y arpas conforme llegó pues empezó a transcurrir ya el México independiente. Yo no estaría seguro de eso, sobre todo porque no sé si anda Julieta por allí, pero incluso Julieta lo habrá visto en los relatos de los viajeros que llegaron acá por Jalapa, pero es en Jalapa y en todos lados. O sea, pero en Jalapa decían, a donde vayas, vas a escuchar un piano y vas a escuchar Rosalía, ¿no? Entonces, pianos, pues sí, la fiebre del piano o de instrumentos de tecla, desde claves, pasando por
pianos diferentes, otras cosas, que no creo que se hayan ido, pero sí quizás que la guitarra haya tenido un auge mayor, ¿no? No sé, era Sí, sí. solo, la verdad es que tampoco lo sé, yo, sí, no tendría ni siquiera elementos para decir, no fue así, ¿no? Pero es nada más como decir que, bueno, oye, no, pero bueno, pues ante todo es una felicitación y un agradecimiento profundo Gracias. por haber estado aquí. No, muchas gracias a ti, Jesús, porque puntualizaste varias cosas bien importantes. Empiezo de atrás para adelante. Sí, quizá yo no me expresé bien porque más bien lo que yo quería decir era lo siguiente. Después de toda la revolución social que implicó la guerra de independencia y todo, entonces ahora había familias digamos, se situaron en un estatus o en un contexto social donde adoptaron todas estas maneras, estos modos de la sociedad que venía de la Nueva España. Mi punto era ese, o sea, lo que empezaron fue a comprar guitarras, sí, o sea, tienes razón, es más, el auge de la guitarra no es como que se deshicieron de los pianos o de las arpas para comprarse una guitarra, más bien los que ya tenían sus pianos, sus arpas, y por supuesto se seguían vendiendo porque sabemos, hay documentos, pues, ¿no? Hay la tesis de Jimena Palacios, por ejemplo, sobre los instrumentos musicales y el comercio, nos da mucha luz al respecto, pero más bien eso, o sea, la guitarra, y yo a lo mejor omití mencionar el violín también, son instrumentos portátiles, mucho más económicos para la adquisición. O sea, las personas que ahora estaban adentrándose en esta idea bueno, pues mis hijos o mis hijas tienen que estudiar un instrumento musical, encontraban una vía de acceso, repito, más práctica, tanto en la portabilidad como en lo económico, ¿no? Entonces sí, mi comentario iba en ese sentido y no tanto sí, desaparecieron y ya no tenemos referencias de estos instrumentos grandes, no era por ahí, era más bien el auge que tuvo la guitarra. Gracias por puntualizarlo porque sí, yo quizá no fui claro. Y por otro lado, sí, yo tampoco soy mucho de panfleto y de esta cuestión nacionalista a ultranza. Es más, ayer no sé con quién platicaba y le decía, bueno, sí me gusta ser mexicano, aunque creo que prefiero más ser chilango. Me gusta mucho ser chilango, pero porque me gusta el caos, me gusta el metro, me gusta, en fin, pero ese es ya a nivel personal, ¿no? Pero sí, no, yo no soy tan así defensor a ultranza, pero lo que sí, que lo comentábamos cuando intervino Martín, lo que pasa es que sí tenemos que tener bien claras las definiciones o las etiquetas que le pusieron al instrumento, porque eso, a veces lo vamos a encontrar como vihuela de 7 órdenes, a veces como guitarra de 7 órdenes, eventualmente cuando venían de Alemania y aparecen por ahí en un catálogo, no sé si es de Wagner y Levin, ahora no lo tengo tan claro, pero le llaman guitarra séptima mexicana, es decir, tenemos que estar listos para identificar a qué se están refiriendo, la llamaron de muchas maneras, en los diferentes contextos en que se usaba o incluso se comercializaba, ¿no? Entonces, por eso esta referencia. Y, y bueno, sí, a lo mejor en donde sí yo vería este cambio, o digamos por lo que me gusta usar esto, es por la definición de México como nación en el sentido de dejar de ser el virreinato de la Nueva España para convertirse en México, ¿no? Ya luego podemos efectivamente ir muy lejos de qué significa eso y qué implicó, porque además no fue un proceso, no nos fuimos a dormir siendo el virreinato de la Nueva España y amanecimos siendo México, ¿no? O sea, es una transición, en fin, gracias también por esa puntualización, porque me gustó mucho cómo lo planteaste. Por último, sobre lo que decías de esta necesidad de, por ejemplo, la posibilidad de que a lo mejor con un equipo de trabajo hacer la transcripción de todos estos inventarios, documentos varios que como bien dijiste, son perimusicales, o sea, no encontramos notación musical y por eso a veces son documentos que se van dejando de lado y ahora sabemos que pueden darnos luz de cosas muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ahí retomo algo que decía al inicio de la charla, esta pues incluso humildad o inteligencia que debemos construirnos para
colaborar con gente de otras disciplinas. Primero que nada, para saber decir, sí, esta persona, la doctora Díaz de Miranda, sabe mucho más que yo de filigranas, entonces primero que me enseñe todo lo que hay que saber y ya de ahí yo podré sacar mis propias conclusiones. Pero además, más allá de caer en es que ella sabe más que yo, tú dijiste algo muy importante. Es que ella ve las cosas diferente que yo. O sea, porque como decías, los bibliotecarios entienden su forma de la organización de los documentos de una manera que quizá los músicos decimos, no, no me los acomodes así porque yo los quisiera ver de esta otra manera. Entonces, esa interacción, esa forma de entender cualquier tipo de corpus documental o de cualquier tipo de información, pues son las diferentes aristas de un mismo objeto y son lo que nos permite o nos puede acercar a una comprensión cabal, ¿no? O lo más completa posible, ¿no? Sí, también gracias por eso, porque le diste al clavo con algo que dejé un poco en el aire, quizá. Bueno, pues creo que con eso terminamos. Te agradecemos muchísimo a nombre de la Academia de Musicología, de la maestra Julieta González, de un servidor, pues que nos hayas acompañado a todos los compañeros maestros, Jaime, Jorge, el maestro Jesús Herrera, Rey, Tinoco, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues estás invitado para continuar con los más hallazgos que vayas teniendo sobre este documento. Claro que sí. Muchísimas gracias y estamos en contacto, mi querido José Luis. Claro que Gracias sí, a muchas todos gracias a ustedes. Buenas ustedes. tardes, queridos compañeros. Buen provecho. Buenas tardes, buen provecho, un abrazo a todos y gracias por la invitación. Luego, saludos. Gracias. Que